Carlos Nievor, se inicia nuestro bloque de salud y el día de hoy, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todo muy bien. Perdón, no te escucho bien. ¿Por qué será? Esa es una de las cosas que vamos a hablar hoy día, ¿no? El por qué no escuchamos bien ahora que somos adultos y por qué los niños no escuchan bien. Que ¿Y cómo va disminuyendo, me decías tú, Juan Carlos, nuestra capacidad de audición? Pero yo te preguntaba, ¿qué pasa con los neonatos? ¿También pueden tener de repente por su plantilla genética este problema? Por supuesto, y además con el caso de los niños, con los neonatos, los niños recién nacidos, con el caso de los niños muy pequeñitos de 2, 3 años, muchas veces los padres no se dan cuenta de ello cuando en ese momento, pueden hacer muchas cosas para corregir esa disminución de la audición. Perdón, esta última parte no te escuché. Vamos con Eso es por otra causa, edad. Okay. Vamos de inmediato con... No te sigo escuchando, vamos. Mejor no escuches esta parte. Muy buenos días Muy y bien. bienvenidos a TV Perú Salud. Hoy día vamos a hablar de la hipoacusia de María Jesús a esta edad y la hipoacusia en aquellas personas recién nacidas y en niños general, por cómo poder detectar ello. ¿Sabe usted que, por ejemplo, de cada 100 personas, 18 personas adultas entre 24 y 40 años tienen un grado de hipoacusia, de esta disminución de la audición, pero por un tema de contaminantes? ¿Qué significa esto? El ruido de la calle, el uso ahora de audífonos, entre otros. Es por eso que lo que vamos a hablar es ahora de aquella disminución de la audición que se va a producir en esta parte del oído. Nosotros sabemos que toda la emisión sonora, todo lo que escuchamos va a entrar por acá, por el pabellón de la oreja, que tiene esa forma casualmente para captar estas ondas sonoras. Pero estas ondas sonoras van a llegar a una membrana que es el tímpano, es como una telita de cebolla y muchas veces la lastimamos cuando utilizamos hisopos, cuando utilizan esos ganchitos negros para el cabello, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en este sector? ¿Qué pasa en esta área para que nosotros dejemos de oír de manera adecuada? Estas y otras preguntas son nuestro invitado del día de hoy, el doctor Guillermo Peralta. Él es otorrinolaringólogo del Hospital Sabogal y de la Clínica Good Hope. Muchísimas gracias, Guillermo, por venir. ¿Qué tal? No, toma asiento, no te preocupes. Vamos a hablar de un tema importante que a veces no le damos importancia, valga la redundancia, es a la hipoacusia, a esta disminución de la audición, refiriéndonos porque puede ser por fenómenos acústicos, de esta contaminación que ahora se habla mucho, de los claxon, que es importante mencionarla, pero también hay en la parte neonatal, ¿no? Cuando los niños recién nacen, niños muy pequeños y no nos damos cuenta. Claro, realmente la hipoacusia es un problema que va anexo con el retraso o la pérdida de un aparato de la comunicación como es el habla, ¿no? O sea, realmente el que no escuche una persona potencialmente puede afectar al habla. Hay personas adultas que de un momento a otro pierden ambos oídos por un traumatismo o por una infección y se ve claramente que a los meses, al año, ya no están con el lenguaje, ya no están hablando o cambian su tono de voz. Y eso, ¿cómo será cuando recién nacen? ¿No? Muchas veces la manera como podríamos sospechar que un niño, que una persona joven no oye bien, no tiene una buena capacidad para oír, es que no pronuncia bien. De repente lo están llevando al niño a terapia de lenguaje, que hagamos ejercicios vocales, etcétera, cuando de repente el problema de fondo es que no está captando los sonidos. Claro. Se sabe como promedio a nivel mundial que la detección de hipoacusia, sobre todo cuando recién nacen, se da en el ambiente familiar a los 3 años, 3 años y medio. ¿Por qué? Porque el niñito está tardando en hablar, porque el niño casi no se comunica, solamente se comunica con señas, o a veces ya la profesora le dice que el niño no atiende. Entonces en ese momento recién se toma en cuenta. Y cuando se hacen los estudios, pues hay una hipoacusia que debió haber sido detectada más pronto para mejores tipos de tratamiento, ¿no? En nuestro país, en nuestra realidad, ¿es alto el número de personas que pueden nacer con hipoacusia? Se dice que realmente en una estadística en el Perú mismo no se sabe, ¿no? Hay estadísticas de 17 por 1000 entre niños y adolescentes, que puede ir a 314 por 1000 ya en mayores de 65 años. O sea, durante toda la vida se están presentando diferentes causas de importancia que nos lleva a un deterioro de la audición y que nos va a determinar a una pérdida de la calidad de vida o hasta una incapacidad, ¿no? Una discapacidad o una incapacidad laboral. Hay zonas en nuestro país que de una u otra manera no podemos llevar ese conteo tal como se debiera, ¿no? Tenemos una llamada desde el INSE, tenemos a Gustavo en la línea. Aló, Gustavo.
Sí, buenos días. Buenos días, bienvenido, dinos. Quiero hacer una consulta, le habla Gustavo del INSE. Sí, buenos días, Gustavo. ¿Qué significa la presencia de un dolor recurrente en el oído? O sea, que viene y se va, viene y va. ¿Qué involucra eso? ¿Y el dolor es en un oído o en ambos oídos? En un oído, en el izquierdo. En un oído, ok. Gracias, Gustavo. Dolores. Bueno, el dolor realmente hay muchas patologías que puede producir el oído o otras patologías que pueden ser en otro sitio que se refleja en el oído, ¿no? Del oído, una otitis externa, una otitis media, ¿no? Algunas infecciones virales del tipo herpes también puede producir un dolor de oído propio del oído. Pero generalmente la causa más frecuente, que no sean traumáticas, es por ejemplo la articulación de la mandíbula, ¿no? El síndrome de Costen está bien asociado a dolores de oído, algunas neuralgias a nivel cervical, porque el oído tiene más de 5 nervios que dan sensibilidad al oído. O sea, hay patologías hasta del diafragma que podrían dar un dolor de oído, ¿no? Un dolor de oído no hay que minimizarlo. Claro. Que es parte de un estudio. Sí, o sea, puede ser un síntoma muy esporádico, muy trivial, como que a veces fastidia el ojo o que pica, o sea, pero si ya esto está tomando una connotación de muy frecuente o de muy prolongado, debería de ser evaluado por un especialista. Acá tenemos, Gustavo, 2 implementos que son muy comunes, permítame agarrarlo, los hisopos. Uno son los hisopos, y he traído esto acá, Anita, que nos los ha prestado, estos ganchitos negros del cabello. ¿Cuál es el riesgo de utilizar esto? ¿Cuál es el riesgo? Porque esto es muy común en nuestro. ¿Quién no lo ha hecho, no? Sí. Realmente los hisopos, dicen que en medicina nunca decir nunca, ni nunca decir siempre, ¿no? En otorrinos tenemos un lema, ¿no? Nunca hisopos. Nunca. Siempre son malos. Siempre son malos. Es como quererle dar un cuchillo para cortarse las uñas, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas, tarde o temprano se van a salir haciendo daño, si no la persona que lo utiliza, porque lo utiliza muy responsablemente, otra persona o un hijo o un nieto que lo están viendo, quiere imitar y quiere descubrir sus orificios y termina dañándose. Y los costos son muy, muy altos en lo que es el daño. Muchas veces, yo me acuerdo de niño que preparaban los fósforos y le ponían algo así, en realidad era hacer hisopos y todo ello. Pero ¿cómo debería ser nuestra limpieza? Entonces, ¿cómo nos limpiamos el oído? Decían, limpiarse con los codos. Realmente lo que necesitamos es una higiene con un papel tisú o una toalla, ¿no? Pero en la parte externa, ¿no? Algunos dicen, no, yo no utilizo hisopos, pero al papel higiénico lo hago como un tornillo y me lo limpio hasta el tímpano. O sea, a los fines es lo mismo, ¿no? ¿Y qué hacer con el cerumen? El cerumen, la piel del cerumen tiene una capacidad, es la única piel que migra. O sea, va por el piso, llega al tímpano, sube por el tímpano, va por el techo y se despega. Por eso uno dice, pero debo estar lleno de cerumen porque me salen bolitas de cerumen, ¿no? O sea, por eso es que utilizo hisopos. No, el ombligo no tiene esa capacidad, pero el oído, es más, uno opera oídos y si le pone piel de otro sitio, corre el riesgo, generalmente se expresa, de que ya no tiene esa capacidad migratoria y se acumula. Los lavados de oído, ¿cada qué tiempo? Lavado de oído solamente cuando esté indicado, ¿no? Exacto. Muchas veces vienen pacientes que me dicen, doctor, vengo para un lavado de oído y yo veo por ahí un espacio en donde puede pasar una cureta y con una curetita saco el cerumen y se evitó el lavado de oído. Cuando el tapón de cerumen está totalmente oclusivo, bueno, pues uno tiene que hacer un lavado de oído, pero tampoco no es pues lo idóneo, ¿no? Porque dentro de lo posible también se podría estar Antes de ir al tema de contaminación acústica, que también es un tema muy importante en el momento, ¿qué hacer? ¿Cómo poder hacer este tamizaje? ¿Cómo poder prevenir en el caso, por ejemplo, el primer grupo, recién nacidos? Sí. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los padres? En países desarrollados se habla de tamizaje universal. Todo niño que nace debe pasar por controles auditivos, ¿no? Porque el pronóstico de poder actuar sobre una hipoacusia en los 3 primeros años es muchísimo mejor que en posteriores etapas de la vida. Se dice que actuar para darle audición, como los implantes cocleares, en mayores de 18 años, pues es muy mal pronóstico querer actuar a esa edad, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es tener
una detección temprana. Para eso hay equipos sofisticados como las emisiones autoacústicas o los potenciales evocados que están dirigidos a poder detectar mejor, tipificar mejor ese tipo de hipoacusia, ¿no? Ahora, por nuestra realidad muchas veces pues no vamos a poder contar con todos esos equipos, pero tenerlo presente para que las personas puedan acudir o los niños de riesgo, por ejemplo, en los cuidados intensivos, puedan realizar ese tipo de... No es muy caro tampoco. Tenemos una nueva llamada. ¿Aló? Aló. Aló, buenos días. Doctor, buenos días. Buenos días, bienvenida. Dinos. Gracias. Sí, gracias por la respuesta. Le quería preguntar, mire, mi esposo tiene 78 años, doctor. Ya. Entonces, y yo noto que ya está perdiendo la audición de lo que se le dice, ¿no? Porque se le está hablando y de repente dice, ¿qué? O sea, no ha escuchado bien, no recepciona bien las palabras. ¿Qué podría hacer, doctor? Una pregunta, cuando no oye bien es porque hay también el televisor encendido, la radio encendida, o en cualquier momento que de repente está tranquila la casa, tampoco oye. Exacto, cuando está tranquila la casa y no oye. Estamos lejos del televisor, y yo ya le he notado ese defecto, bueno, no es un defecto, ¿no? Esa afección que quisiera saber cómo puedo actuar. ¿Y no ha habido dolores previos? No. Ok, gracias. Importante la llamada porque personas adultas mayores, disminuyen la audición, y quiero aprovechar esta llamada para aquellos que utilizan audífono y cómo saber utilizar los audífonos, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando siente, o el familiar, porque a veces el mismo paciente no se da cuenta, está perdiendo la audición, perdón? La pérdida de audición en la población geronte, o sea, mayores de 65 años, es una audición, por decirlo, mixta, tanto del problema de la sordera en sí, del oído, que también se desgasta, pero también el cerebro, porque el cerebro tiene la capacidad de la discriminación de la palabra. O sea, por ejemplo, uno cuando es joven puede escuchar 2 o 3 personas a la vez y uno puede reconocer, solamente atender a una sola persona, ¿no? O sea, puede haber ruido y uno puede atender a una sola persona. Ese es procesamiento auditivo central, ese cerebro. Entonces, la persona me dice, yo escucho pero no entiendo, y le tomo una audiometría y está más o menos apropiado, pero la audiometría lo que me evalúa es el oído interno. Lo que está pasando es que la discriminación, la capacidad para poder discriminar el ruido, la palabra de la persona con el ruido de fondo, o entre 2 personas, 2, 3 hermanos están hablando a la vez, eso lo confunde porque todos los sonidos le llegan a la misma priorización. Y con una persona adulta mayor tendríamos que deliberar bien ello, ¿no? O sea, no es tampoco preguntarles todos a la vez, porque al final va a haber una confusión, ¿no? Exacto. Tenemos una nueva llamada. Aló. ¿Aló? Aló, buenos días, bienvenida, dinos. Buenos días. Sí, te escucho. Mi hija tiene 19 años y le dio sordera súbita hace 3 meses. En el oído derecho. En el Rebagliati le han hecho todos los estudios y dicen que quizás no haya cura nunca. Yo quisiera saber su opinión, doctor. Ella no tuvo ninguna infección previa, no tuvo ninguna lesión. Sí. Ella es paciente con leucemia, recibió trasplante de médula hace 1 año y bueno, tuvo un catéter infectado y el día que le iban a operar para sacarle el catéter, le apareció la sordera súbita. Ya. Muchas gracias. Gracias. 19 años, sordera súbita con antecedente de leucemia, ¿no? La sordera súbita es como la pérdida de la audición rápidamente, puede ser en instalación de horas o puede ser hasta 3 días, que puede obedecer a causas secundarias o a causas que no se llegan a identificar, ¿no? Cuando se identifica, por ejemplo, la leucemia está tipificada como que puede producir sordera súbita, ¿no? Y a veces hasta bilateral, ¿no? Que eso sí ya es una desgracia. Lo que sucede es que lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles fueron los condicionantes. La leucemia puede ser, correcto, entonces puede ser un problema vascular, puede haber un poco de hiperviscosidad de la sangre, ¿no? Entonces,